bien, esta hora preciosa de la tarde, un gran privilegio poderlos saludar a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Donde quiera que usted vaya a visualizar este video, esperando que se encuentre con paz, con bendición, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que a todos mis hermanos que siempre están al pendiente de estas predicaciones en diferentes partes del mundo, les envío un gran abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, mis hermanos, así que el día de hoy vamos a compartir una palabra que yo sé que será de mucha bendición para tu vida espiritual. Bendito sea Dios. Así que vamos a leer ya esta porción de la Biblia, y lo quiero hacer en Apocalipsis, su capítulo 2 y su versículo 1 en adelante. Bendito sea Dios. Y dice esta palabra de esta manera: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. Muy bien, mis amados hermanos, así que esta es una palabra que quiero dárselas el día de hoy a cada uno de ustedes. Bendito sea Dios. Volviendo a nuestro primer amor es el tema de hoy. Y saben, mis hermanos, esta palabra que acabamos de leer es una palabra confrontativa, una palabra que nos hace reflexionar y nos puede hacernos volver de muchos errores en esta tierra. Esta iglesia de Éfeso, una iglesia, mis amados hermanos, que había empezado muy bien, pero que había terminado muy mal, o que estaba terminando muy mal. Hermano, esta es una iglesia, bendito sea Dios, que Dios le escribe al pastor, porque cuando dice escribe al ángel de la iglesia, se refiere al pastor de esa iglesia, se refiere al líder de esa iglesia. Pero no solamente a él, porque al final dice: y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una iglesia, mis hermanos, que se había entregado por completo en lo material, pero había descuidado lo importante que era lo espiritual. Una iglesia que estaba trabajando arduamente. Una iglesia que se había dedicado, bendito sea Dios, todo lo que es material. Como hoy en día muchos siervos se han dedicado directamente a lo material, pero han descuidado lo espiritual. Y es al revés. Dios quiere que busquemos lo espiritual, porque lo material viene por añadidura. Esta es una iglesia, mis hermanos, donde Dios le empieza a dar muchas cosas buenas que esta iglesia había hecho. Una iglesia que se había enfriado en su totalidad. Entonces, hermano, Dios le da esta palabra a Juan para que Juan se le envíe al pastor de esta iglesia y a los que estaban congregándose en esa iglesia. Y yo creo que el día de hoy vamos a aprender mucho de esta palabra. Entonces, mis hermanos, empieza Dios hablándole y dándole todas sus buenas virtudes.
Pero yo quiero que por favor, hermano, estudiemos detenidamente esta palabra, porque muchos no han encajado en lo que realmente quiere dar a entender esta palabra. Muchos le dan vueltas y le dan vueltas a este versículo y como que no encajan. Porque algunos dicen, pero ¿cómo es que ha trabajado? ¿Cómo es que ha hecho tantas cosas? ¿Cómo es que ha vigilado? ¿Y cómo es que ha hecho buenas obras? Y Dios le dice que ha dejado su primer amor. Pues, ¿cómo es que alguien que trabaje, que haga tantas buenas obras y Dios le diga, pero has dejado tu primer amor? Sencillamente, mi amado hermano, quiero empezar dándote a base de enseñanza esta reflexión de la palabra. Aquí tú tienes que entender y vamos a estudiar una palabra muy importante. Cuando estudiamos en ciertos institutos teológicos, estudiamos ciertas ramas de la teología, y en una de esas ramas de teología hay una ley que se llama la ley de la, bendito sea Dios, de la gramática. La gramática es la ciencia que nos ayuda a investigar o estudiar palabras, letras de diferentes índoles. Y aquí tenemos que estudiar una palabra que es la que sobresalta, que es la que nos hará entender el centro de este mensaje. Cuando Dios le dice a este pastor en el capítulo 2, le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y esta es la palabra que quiero que por favor anotes. Y le dice Dios: y haz. Pero checa bien cuántas veces aparece la palabra haz. Pero haz con A, con H, A y luego S. Y luego al final aparece una vez la palabra haz, pero ya no con S, sino con Z. No sé si te va a parecer interesante esta palabra. Cuando Dios dice y has probado, está hablando H-A-S. Al final, cuando dice haz las primeras obras, ya es haz, pero no con S, sino con Z. Ahí está la clave de este mensaje. Porque la palabra haz con S quiere decir que ha hecho. Y cuando se dice haz con Z, quiere decir que lo tengo que hacer. No sé si estás entendiendo. Cuando Dios le dice a este pastor y has probado, le está diciendo en el pasado. Por favor, detengámonos un momento. ¿Sabías que en esta vida, o la Biblia está dividida en 3 tiempos, que es pasado, presente y futuro? Cuando Dios dice haz, no está hablando ni en presente ni está hablando futuro, está hablando en tiempo pasado. Ahora, déjame explicarte mejor esto. Este pecado se le llama pecado de pretermisión. Si tú buscas en un diccionario secular qué significa la palabra pretermisión, llegarás a la conclusión. Ahora te explico esto para que entiendas entonces el tema. Lo que esta iglesia con este pastor estaban cometiendo era un pecado que se llama pecado de pretermisión. La palabra pretermisión significa dejar de hacer algo que se nos había ordenado hacer. 2. La palabra pretermisión significa hacer las cosas a mi antojo y no como se me ordena que lo tengo que hacer. Es decir, que esta iglesia estaba cometiendo el pecado de pretermisión. Es decir, que habían dejado de hacer lo que antes hacían. Por eso checa bien, y me gustaría que vayas subrayando cuántas veces aparece la palabra haz, 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 hasta que lleguemos a una conclusión. Dice el versículo: y has probado, primera vez, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Luego dice: y los has hallado mentirosos, 2 veces. Capítulo 3: y has sufrido, 3 veces. Y has tenido paciencia, 4. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre,
y no has desmayado 5 veces. Pero tengo contra ti que has 6 veces dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has 7 veces has caído y arrepiéntete. Aquí viene, y has, aquí ya no es con S, aquí es con Z. Haz, es decir, haz con Z significa hacer y haz con S significa que lo hizo. 7 veces aparece la palabra y has dejado, has probado, has sufrido y no has desmayado. Iglesia amada, aquí está la palabra, aquí está la base. Aquí está la clave de esta iglesia. Esta iglesia había sufrido, pero Dios no quiere gente que haya sufrido. Dios quiere gente que siga sufriendo por causa del evangelio. Dios no quiere gente que haya probado los apóstoles mentirosos. Dios quiere gente que siga probando los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. ¿Acaso no dice la Biblia en la primera carta de Juan capítulo 4 versículo 1 que necesitamos probar los espíritus si son de Dios? ¿Sabes cuál es el problema? Que esta iglesia empezó probando, es decir, cuando empezó tenían el discernimiento del espíritu, sabían probar, sabían distinguir entre lo bueno y lo malo, pero el problema fue que lo hicieron. Hermano, esta iglesia había sufrido, pero Dios no quiere gente que haya sufrido. Dios quiere gente que siga sufriendo. Esta gente había trabajado, pero hoy ya no estaba trabajando. Dios no quiere gente que haya trabajado. Dios quiere gente que siga trabajando. Por eso en el Evangelio de Lucas capítulo 12, 30 en adelante, Jesucristo dice: bienaventurados aquellos siervos que cuando su Señor venga les halle haciendo así. Dios no quiere gente que haya trabajado. Dios no quiere gente que haya sufrido. Dios quiere gente que cuando Él venga los haya trabajando en su viña, los haya sufriendo por causa del evangelio. Bendito sea Dios. Y eso es, mi amado hermano, lo que esta iglesia había cometido, que ellos lo habían hecho en el pasado, pero lo habían dejado de hacer en el tiempo futuro, como hoy en día. ¿Cuántos hermanos reprendieron al diablo en el pasado? ¿Cuántos hermanos estuvieron predicando sana doctrina en el pasado? ¿Cuántos hermanos estuvieron parados en las sendas antiguas en el pasado, pero hoy han dejado de hacer lo bueno que antes hacían? Y cuando tú y yo dejamos de hacer lo bueno que antes hacía, se le llama que has dejado tu primer amor. Porque Dios le dijo a este pastor: y has dejado tu primer amor. Pero ¿por qué se caracteriza una persona que deja su primer amor? Porque deja de hacer las buenas obras que antes hacía. Cuando tú dejas de hacer las buenas obras que antes hacía, es equivalente a que has dejado tu primer amor. Oh, aleluya. Aleluya. ¿Cuánta gente que está viendo este video y que lo va a ver? Gente que estuvo haciendo buenas obras. Hombres que estuvieron, cuando estuvieron enamorados de Dios, hermano, no les importaba la lluvia, no les importaba la circunstancia. Ahí estaban en el templo adorando, ahí estaban cantando, ahí estaban sirviendo. No les importaba la circunstancia, porque estaban enamorados de papá, estaban enamorados de su primer Dios, estaban enamorados de lo que tenían en esta tierra, que es Dios primeramente. Pero ¿qué pasó? Pasó el tiempo, y mucha gente que estuvo enamorada de Dios hoy ha dejado su primer amor. ¿Por qué ha dejado su primer amor? Porque ha amado otras cosas. Está amando cosas que no beneficia. Está amando cosas que al final son vanas, son pasajeras. Mi amado hermano, déjame decirte, todo lo que tus ojos alcanzan a ver, todo lo que tus ojos miran, cielo, tierra, casas, terreno, propiedad, la Biblia dice que todo esto es vanidad de vanidad. No vale la pena que nos enamoremos de las cosas de esta tierra. Los carros son bonitos, los terrenos son preciosos, las casas son hermosas, pero todo esto es vanidad de vanidad. Sin embargo, allá arriba el Señor nos promete no una casa hecha por mano de hombre, sino una casa hecha por las manos de cuyo arquitecto su nombre, Jehová Dios de los ejércitos. Son bonitas las cosas de esta tierra, pero todo esto es pasajero, todo esto es vanidad de vanidad. Sin embargo, lo que está allá arriba, eso permanece, dice la Biblia. ¿Cuántos hermanos que estuvieron enamorados de Dios? Hermanos que amaban a Dios, que defendían el evangelio, que amaban a Dios.
Hoy se han vuelto las concupiscencias. Hoy se han vuelto amantes del diablo. Hoy se han vuelto, bendito sea Dios, una prostituta en esta tierra. Gente que estuvo parada en la senda altiva porque amaba al Señor, amaba a su Dios. Su primer amor era Dios. No le importaba las circunstancias, no le importaba lo que pasara. Esta era una persona que estaba entregada a Dios. Estaba entregada por completo. ¿Sabes qué pasa hoy en día? Hoy esta persona, si tú predicas fuerte, si tú señalas el pecado, si tú hablas de infierno, es el primero que se molesta. ¿Sabes por qué? Porque dejó de amarlo de arriba por amarlo de abajo. Pero cuando la persona está enamorada de Cristo Jesús, es gente que ama a Dios, gente que ama la palabra, gente que da la vida por amor a Cristo. Bendito sea Dios. Alabado Jesús. Volvámonos a nuestro primer amor, es el tema de hoy. Volviendo a nuestro primer amor. Hermano, hay gente que cuando empezó el evangelio empezó amando. Hermanos, el evangelio es igual como cuando el esposo anda de novio con la novia. Yo no sé si tú te acuerdas cuando andabas de novio. Besos, cartas, piropos, y que no le hacías a tu novia. Mensajitos y no sé qué tanto tú le hacías a fin de enamorarte de la mujer, enamorarte de la novia, porque estabas enamorado, era tu primer amor, no, es más, no querías salir del templo, estabas entregado, ahí estabas en la iglesia orando, ayunando, llevaba flores a la iglesia, presentabas tus ofrendas, presentabas diezmo, no te importaba si la gente lo hacía o no lo hacía, a ti no te importaba eso. ¿Por qué? Porque tu primer amor se llamaba Jesús de Nazaret. Esto es lo que Dios le dice a este pastor. Esto es lo que Dios le está reclamando a este pastor. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado, le dice Dios. Dios no quiere que tú hayas probado. Dios quiere que tú y yo sigamos probando los espíritus si realmente son de Dios o no son de Dios. Y has probado, dice, a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Porque no quiero defraudar a nadie, no quiero decepcionar a nadie. Pero los apóstoles, mi amado hermano, se terminaron. Bendito sea Dios. El último apóstol se llamó Pablo. Él fue el último de los apóstoles. Ahora todo aquel que se autonombra apóstol, la Biblia dice que son mentirosos. La Biblia dice que son falsos. Bendito sea Dios, porque el trabajo de un apóstol primeramente era dar testimonio con sus ojos de la muerte y resurrección de Jesucristo. Ahora yo le pregunto a todos estos hijos del diablo que dicen ser apóstoles, ¿ellos vieron con sus ojos la muerte de Cristo? ¿Ellos vieron con sus ojos la resurrección de Cristo? De seguro me dirán, no, es que la fe, claro, por la fe nosotros vivimos y por fe creemos que un día veremos al Señor. Pero ese es el trabajo número uno de los apóstoles. El apóstol es aquel que da testimonio porque él vio con sus ojos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora hay una costalada de hijos del diablo, ahora hay un montón de hijos del diablo que se llaman apóstoles y no se congregan en ningún templo. No puedes llamarte apóstol. Con esto no estoy diciendo que no puedes hacer la obra de un apóstol, porque el trabajo de un apóstol primeramente es dar testimonio visible de que él vio cuando Jesús lo mataron y él vio cuando Jesucristo resucitó. Bendito sea Dios. Número 2, el trabajo de un apóstol es abrir templos. Pero ¿dónde? Tiene que ir a abrir templos allá donde no hay templo. Hoy estos hijos del diablo que dicen ser apóstoles, yo les pregunto cuántos templos han abierto. Del seguro dirán, ya abrimos 20, 30, pero en la ciudad no. Vete a la montaña, vete allá donde la gente no entra, vete allá, bendito sea Dios, donde la gente está abandonada. Allá, ve, predica la palabra, allá métete, ahí vamos a ver si verdaderamente eres apóstol. Vas a ver que eres un hijo del diablo mentiroso. ¿Por qué? Porque hoy los que dicen ser apóstoles andan en buenos carros, si es posible en aviones, en carro blindado, hasta con seguridad, hasta con guardaespaldas, bien armamentado, porque no son apóstoles, son una bola de sinvergüenza, mentiroso, hijos del diablo, narcotraficantes que están encuevados en los templos.
Ahora, ¿puede un hombre de Dios hacer la obra de un apóstol? Sí puede, pero sin decir que él es un apóstol. ¿Puede un miembro hacer la obra de un pastor? Sí puede, pero eso no le faculta decir que él es un pastor. ¿Puede un pastor hacer la obra de maestro? Sí, Señor, pero eso no le faculta el decir que es maestro. Por ejemplo, Timoteo era pastor. Bendito sea Dios. Pero ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? Pablo le escribe a Timoteo y le dice: Timoteo, haz obras de evangelista. Y cuando Pablo le dice haz obras de evangelista, no con eso le está diciendo que él era un evangelista, sino que empezara a predicar, que saliera del templo. Así como hoy en día, ¿cuántos pastores están encuevados en los templos? Encuevados en las casas. Bendito sea Dios, es una vergüenza, hermano, que ya en parte de Estados Unidos, en Guatemala, ya dieron luz verde para que hagamos culto. ¿Y cuántos pastores están encuevados que no quiere hacer culto? ¿Por qué? Porque tiene miedo el hijo del diablo, que sabe que si le pega el coronavirus se muere y se lo lleva el diablo al infierno. Bendito sea Dios. No. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: ve y haz obra de evangelista. En otras palabras, sal a las calles a predicar. En otras palabras, ve por los mercados, ve por las plazas, predica la palabra, gana almas para Cristo. Ese es el trabajo de un evangelista. Y tengo contra ti, dice, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Porque la Biblia dice en Apocalipsis 21 en adelante, que allá arriba en la Nueva Jerusalén, dice que la ciudad, la Nueva Jerusalén, tiene 12 cimientos, y en esos 12 cimientos están escritos los nombres de los 12 apóstoles. Ahora la pregunta es: si ya en el cielo están los 12 apóstoles, los 12 simientes, ¿dónde está el nombre entonces de todos estos hijos del diablo? ¡Aleluya! Necesitamos defender la sana doctrina. ¿Cuántas congregaciones hoy en día que tienen que tener al apóstol, el apóstol fulano, el apóstol sutano, hijos del diablo, mantenidos? Bendito Dios. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, es lo que te digo. Dios no quiere gente que haya sufrido. Dios quiere gente que siga sufriendo maltratos, humillación, persecución por causa de la palabra. Pero Jesucristo dijo: bienaventurados cuando por mi causa los insultan, los maldicen y digan toda clase de mal mintiendo. Gócense, dijo Jesús, porque de ustedes es el reino de los cielos. Gócense, dijo Cristo. Si tú estás sufriendo por causa del evangelio, gloria a Dios, mi hermano. Si te aborrecen porque predicas la palabra, gloria a Dios. Si la iglesia se ha levantado en contra de ti porque reprendes el pecado, gloria a Dios. Si tu misma familia te ha volteado las espaldas por reprender el pecado, gloria a Dios. Que se enoje quien se enoje, con que no se enoje Dios con nosotros es más que suficiente. Así que vale la pena sufrir escarnio, sufrir mentira, sufrir chismes, calumnias y persecución, amenazas por causa del evangelio. Vale la pena, porque el que pierda su vida, dijo Cristo, por causa de él, un día le encontraremos juntamente con él. Y has sufrido y has tenido paciencia. Has tenido, pero ahora la has dejado. ¿Cuánta gente tuvo la paciencia, supo soportar? Hay hermanos que soportaron hasta traición de su esposa, mujeres que soportaron aún traición de su marido, y ahí estuvieron soportando. Pero hoy un pequeño problemita lo sacó de la iglesia. Pasaste los problemas más grandes, pasaste los escalones más grandes, y lo más chiquito ahora te desalienta y perdiste la paciencia. Dios quiere que tú y yo no volvamos al primer amor. Dios hoy te recuerda y te dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sabe, mi amado hermano? Esto da tristeza.
Yo estoy seguro que muchos van a ser redargüidos con esta palabra. Yo sé que muchos van a ser redargüidos con esta palabra. ¿Te acuerdas cuando tú empezaste el evangelio? No hallabas las horas de estar en el templo cantando. Cantabas alabanza de adoración. Se sentía la presencia de Dios. Hoy lo único que te gusta es el merengue, la salsa, bachata, el bolero y cuánta basura del diablo que has metido a los templos porque ya no amas a Dios. ¿Sabes que una de las consecuencias más grandes de no amar a Dios es terrible? Dios dice en su palabra: yo amo a los que me aman. ¿Sabes por qué ahora las cosas te salen mal? Porque has dejado de amar a Dios. ¿Sabes por qué no te funciona nada? Porque has dejado de amar a Dios. Pero Dios dice en su palabra, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuánta gente empezó amando a Dios? Antes de que viniera el coronavirus había gente que amaba a Dios. Pero bien dice Mateo 24, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y no está hablando de un amor de afuera. No le está hablando al amigo, porque el amigo, por cierto, no tiene amor. Y si tiene amor, es un amor incondicional. Un amor condicional. Aquel amor que si me amas, te amo. Si me hablas, te hablo. Si me invitas, te invito. Si me saludas, te saludo. Ese es el amor que tiene el amigo allá afuera. ¿Sabes cuánta gente ahora que vino esta peste, en vez de amar más a Dios, se alejaron más de Dios? El pecado, la maldad, los separó del amor de Cristo. Pastores que antes amaban a Dios y predicaban la palabra por amor a Dios, hoy ya no predican la palabra por amor a Dios. Hoy lo que les importa es el dinero. Porque bien dice Pablo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Hermanos que antes cantaban por amor a Dios, antes adoraban por amor a Dios, hoy lo hacen por amor al dinero. Dejaron el amor de Dios por poner el amor a las cosas de esta tierra, al dinero en esta tierra. ¿Cuántos hermanos que cuando empezaron en el evangelio, ahí estaban derramando sus lágrimas, llorando, pidiéndole a Dios? Hoy que ya están grandes espiritualmente, hoy que ya tienen terreno, tienen carro, tienen casa, han dejado su primer amor. Hoy Dios te dice que te vuelvas al primer amor. Vuélvete. Acuérdate las obras que antes hacías. Antes orabas. No te importaba si era la 1 de la mañana, las 3, 5 de la mañana, y estabas de rodillas. ¿Te acuerdas cuando te fuiste a Estados Unidos? Sacaste 7 días de ayuno solo para que Dios permitiera que tú llegaras allá. Dios permitió que tú llegaras, pero hoy que estás allá, te olvidaste y dejaste a tu primer amor. Hoy Dios te dice: vuélvete a tu primer amor. He compartido esta pequeña reflexión con todo mi corazón, que yo estoy seguro que a muchos los hará reflexionar. Que Dios me los bendiga a todos por igual. Bendiciones, y si Dios lo permite, mañana compartiremos una vez más la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.